El pueblo de Cedar Glen era un lugar que el tiempo había decidido olvidar. Sus calles, flanqueadas por edificios que alguna vez albergaron vida y risas, ahora solo mostraban el lento avance de la decadencia. Para Marcos, sin embargo, este lugar no era un cementerio de esperanzas, era un campo de oportunidades. Donde otros veían abandono, él veía potencial, ganancia. Pero esa tarde, mientras su camioneta recorría los polvorientos caminos de las afueras, el destino tenía preparado para él un tipo de oportunidad muy distinto. Al final de un sendero casi devorado por la maleza, semioculta entre robles retorcidos, cuyas ramas parecían garras arañando el cielo gris, se alzaba la estructura. No estaba en sus mapas ni en sus listas. La casa de la calle Crisantemo parecía emerger de la tierra misma, como si hubiera crecido de ella, deforme y anómala. Su arquitectura era un error, una pesadilla hecha madera y pintura descascarada. Las ventanas, desproporcionadamente grandes, reflectaban la luz de la tarde moribunda con la opacidad de un ojo ciego. Un silencio profundo, más espeso que el simple vacío de sonido, envolvía el lugar. Era un silencio expectante, hambriento. Marcos era, ante todo, un hombre de lógica. Sus manos, callosas y surcadas de cicatrices, estaban acostumbradas a reparar lo roto, a devolver la funcionalidad a lo inútil. Como padre soltero de Leo, de 7 años, cada clavo martillado, cada pared levantada, era un ladrillo más en el futuro que soñaba para ambos. Pero, al pisar el porche que gemía bajo sus pies con un quejido orgánico, esa lógica comenzó a agrietarse. No fue el miedo lo que sintió, sino una fascinación intensa, casi magnética. La casa le hablaba en un lenguaje de susurros y sombras, prometiéndole que era el elegido para entenderla, para dominarla. Le mostró visiones de su potencial, amplios ventanales por donde entraría el sol, una cocina moderna donde cocinaría para Leo, un jardín donde su hijo podría correr. Era la mentira perfecta. Cuando su amigo y socio, Javier, un hombre práctico y de pie en la tierra, vio la propiedad, su rostro perdió todo color. «Marcos, esto está mal», dijo, su voz un susurro ronco. «El aire aquí es pesado, huele a flores podridas y tierra de tumba. Esto no es una casa, es una trampa». Pero las advertencias fueron semillas que cayeron en cemento. La obsesión ya había echado raíces profundas en el corazón de Marcos, ahogando la voz de la razón. La compra fue un trámite surrealista conducido por un apoderado de modales impecables y una palidez cadavérica, vestido con un traje de otra era. Las cláusulas del contrato, escritas en un papel que olía a polvo y alcanfor, estaban redactadas en un lenguaje retorcido y arcaico. Marcos firmó con la certeza del que cree haber ganado la lotería, completamente ciego a la trampa que acababa de activar con su propia firma. Los primeros días de obra fueron el preludio de la pesadilla. Herramientas de valor desaparecían sin dejar rastro, solo para ser encontradas horas después en lugares imposibles. Un serrucho colgando de las vigas del techo, un nivel dentro de una pared recién sellada. Los obreros, hombres rudos y poco imaginativos, comenzaron a murmurar. Hablaban de figuras que se movían en el filo de la visión, de susurros que surgían de las cañerías vacías, de una fría que calaba los huesos incluso bajo el sol del mediodía. Uno a uno, inventaron excusas y abandonaron la obra. La casa los había expulsado, pero a Leo la casa lo invitaba a quedarse. «Papá», dijo el niño una noche, sus grandes ojos reflectando la luz de la lámpara, «el hombre de las paredes me contó un secreto. Dijo que esta casa tiene hambre». Una simple frase infantil que heló la sangre a Marcos, porque en ese momento un golpe sordo y profundo retumbó en el interior de las paredes, como si algo enorme se hubiera desplazado justo al otro lado del yeso. La partida de los obreros dejó a Marcos solo con el silencio elocuente de la casa.
Un silencio que ahora parecía observarlo, evaluarlo. Fue en el desván, un espacio bajo el techo lleno de polvo y telarañas, que olía a tiempo detenido, donde encontró la primera prueba tangible de que no estaba imaginando cosas. Una caja de madera, escondida tras una viga, custodiaba los diarios de Elias Thorne, el dueño anterior. Las primeras páginas hablaban de esperanza, de un hombre que, como él, vio belleza donde otros solo veían ruina. Pero las anotaciones se fueron torciendo. La letra se volvió temblorosa, desesperada. Julio 12. La habitación del este es más grande hoy. Estoy seguro. Medí las paredes ayer y hoy hay 3 pulgadas más. La casa está creciendo. Agosto 3. Los susurros en las paredes ya no son susurros. Son voces. Discuten. Se ríen de mí. Saben que quiero irme. La última entrada era apenas un garabato ilegible, manchado con algo oscuro y seco. Marcos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No estaba loco. La casa tenía un historial, y él era solo el último capítulo de una misma y terrorífica historia. Armado con la terrible verdad, Marcos intentó racionalizar. ¿Gas radón? ¿Estructura inestable? Pero entonces la casa comenzó a hablarle en un lenguaje que no podía ignorar. El olor a flores podridas se intensificó, volviéndose tan denso que se pegaba al paladar, empalagoso y nauseabundo. Las paredes empezaron a transpirar, exudando una sustancia fría, pegajosa y transparente que olía a almendras amargas. Las puertas, de la noche a la mañana, ya no cerraban bien, o se abrían solas con un chirrido lento y provocador. Una madrugada, despertó sobresaltado por un ruido proveniente de la habitación de Leo. Al entrar, encontró a su hijo de pie, dormido, sus pequeñas manos apoyadas contra la pared, murmurando en un susurro ronco y gutural que no le pertenecía. El umbral está casi abierto. El hambre es vieja, siempre hambrienta. Cuando Marcos lo tocó, Leo se desplomó en sus brazos sin recordar nada al despertar. Fue el momento en que la obsesión de Marcos se quebró, reemplazada por un pánico puro y primal. Ya no se trataba de reparar una casa, se trataba de sobrevivir a ella. La decisión de huir llegó demasiado tarde. Al intentar empacar sus cosas, descubrió que las llaves de la camioneta habían desaparecido. Las puertas de la casa, por dentro, no tenían cerraduras. Las ventanas, aunque las rompiera, solo mostraban una niebla espesa e impenetrable que no estaba ahí minutos antes. La casa se había sellado a sí misma. Entonces las luces parpadearon una última vez y murieron, sumiéndolo en una oscuridad absoluta, rota solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por los ventanales sucios. Y en ese silencio oscuro lo escuchó. Un sonido bajo, rítmico y profundo. Plop, tap. Provenía de las paredes, del suelo, del techo. Era el latido de un corazón gigantesco. La casa no solo estaba viva, estaba palpitando de anticipación. Siguiendo el sonido, arrastrándose casi a ciegas, Marcos llegó hasta la puerta del sótano, una pesada escotilla de madera que nunca antes había estado allí. Sabía, con una certeza que le heló el alma, que su hijo estaba ahí abajo, que la casa le había llevado a su corazón para la ceremonia final. El susurro de Leo, ahora una voz múltiple y distorsionada, flotó desde la oscuridad. Papá, ya casi es hora de comer. Al descender por la escotilla, cada peldaño crujió con la solemnidad de un ataúd abriéndose. El aire se espesó, pesado y dulzón, con un hedor a tierra revuelta, con carne en descomposición que le hizo arcadas. Abajo no había un sótano. Era una cámara orgánica, pulsante. Las paredes no eran de cemento, sino de una carne vegetal oscura y brillante, recorrida por venas que palpitaban al ritmo de ese latido monstruoso. Raíces gruesas como serpientes se retorcían en el suelo, convergiendo en el centro del espacio donde yacía Leo. Su pequeño cuerpo estaba pálido,
casi luminiscente en la penumbra, envuelto en una red de finos zarcillos negros que se adherían a su piel como sanguijuelas. No estaba inconsciente. Sus ojos estaban abiertos, mirando al techo con una serenidad aterradora. ¡Leo!, gritó Marcos, pero su voz fue absorbida por la carne de las paredes. Entonces, una voz que no era una voz, sino un coro de susurros ásperos y crujientes, surgió de todas partes a la vez. Él nos alimenta, su potencial, su futuro es dulce. Tú nos trajiste, tú, con tu ambición, eres el mejor de los cebadores. La casa no era una víctima, era un depredador, y la obsesión de Marcos por domarla había sido el aperitivo perfecto. Su hijo era el plato principal. Con un grito que era pura angustia convertida en sonido, Marcos se abalanzó. Arrancó los zarcillos de su hijo con una fuerza sobrehumana, sintiéndolos resistirse, crujir, liberando un líquido negro y viscoso que quemaba como ácido. La casa bramó, un sonido de madera que se quiebra y de furia antigua. Las paredes se estremecieron y la cámara pareció contraerse. Cargando el cuerpo inerte de Leo, Marcos huyó escaleras arriba, que ahora parecían interminables, con las paredes cerrándose a su alrededor. Tras él, la casa rugía su decepción. Afuera, bajo el cielo frío, la camioneta arrancó de milagro. Pero la victoria fue amarga. En el hospital, Leo respiraba, pero su mirada estaba vacía, perdida en un lugar al que su padre no podía llegar. Las marcas en sus brazos, como ramas negras, no se borraban. Meses después, en su nuevo apartamento en la ciudad, Marcos recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola fotografía. La casa de la calle Crisantemo, impecable, renovada, con el jardín florecido. En la ventana del ático, una figura humana difuminada observaba la calle. Al dorso, una frase escrita con una caligrafía elegante y antigua. Gracias por las mejoras, el suelo ahora es más fértil, siempre hambrientos. Marcos comprendió entonces, con un horror que ya nunca lo abandonaría, que no había ganado, solo había sido un instrumento, el jardinero que podó el arbusto para una cosecha mucho mayor.